Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga como cada lunes en este espacio de reflexión con las opiniones de los que sí saben sobre los temas claves de la agenda mexicana. Les saluda Raúl Fraga en este espacio, la agenda del emprendedor de Aztele.tv. Y hoy tenemos el privilegio de recibir a un especialista que es el periodista, escritor, analista político, economista y también poeta Fred Álvarez. Fred, bienvenido a nuestro programa. Gracias, poeta. Soy un lector de la poesía, pero muchas gracias por invitarme y qué bueno que vamos a hablar a lo que me invitaste en este tema, Por que no supuesto. es de poesía, pero podemos también al final Sin hablar duda. del gusto poético de este personaje del que vamos a hablar. Por supuesto, que es justamente la visita del Papa Francisco a nuestro país, que estará arribando el día viernes 12 de febrero a las 7:30 de la noche. Correcto. Y brevemente, usted conoce a Fred Álvarez, nada más referimos a algunos de los puntos importantes de su trayectoria. Es analista político con estudios de economía y de maestría en sociología política. Ha cursado diversos diplomados, entre ellos una especialidad en análisis político, en investigación jurídico-legislativa, en estudios prospectivos y en el nuevo sistema de justicia penal. Fred Álvarez escribe en diversos medios impresos, electrónicos y digitales y es comentarista en radio y televisión de asuntos claves como el que hoy abordará en cuanto a la religión, la política, derechos humanos, discriminación y asuntos de seguridad nacional. Gracias nuevamente, Fred Álvarez. Es un gusto estar contigo. Muchas gracias. ¿Qué representa la presencia del primer papa latinoamericano, en este caso Francisco, en su visita a nuestro país? Yo creo que esta visita es, sin duda es la más esperada y yo creo que va a ser la más importante en su pontificado. Si bien es cierto que el Papa Francisco en estos casi 3 años ha hecho 21 giras, Sí. y sin contar las salidas que ha tenido él a Italia, que esas no se cuentan como giras internacionales. Cierto. Y yo he seguido todas las giras del Papa, Raúl, con un interés de ver qué es lo que dice. Una de las giras más importantes del Papa fue la que hizo a los Estados Unidos y Cuba en septiembre pasado. Cierto. Hasta ahorita, desde mi punto de vista, ha sido la más importante por las consecuencias que ha tenido. Sobre todo, el Papa hizo la magia de acercar a dos países que tenían un enfrentamiento, sobre todo un congelamiento de relaciones, que es Cuba y Washington, D.C. Como un gran geoestratega. Un asunto donde tú dices la diplomacia funciona, porque nadie nos dimos cuenta que estaban trabajando y tejiéndose esos acercamientos, y eso se debió tanto en primer lugar al Papa Francisco y también obviamente la apertura de Barack Obama. Así es. Y de Raúl Castro. Tuvieron el aval ahí de algunos gobiernos como el de Canadá, pero bueno, un día nos enteramos porque tanto el presidente Barack Obama como Raúl Castro dan una conferencia y hacen unas llamadas y dicen: esto se lo debemos a este hombre, Sí. venido desde el fin del mundo, un sacerdote, como tú lo dices tú, un hombre obispo, cardenal, jesuita, latinoamericano, el primer papa latinoamericano y jesuita en la historia, un hombre Ni menos. que cuando sale de Buenos Aires como cardenal al cónclave, porque ya había anunciado el retiro Benedicto XVI, pues él pensaba prácticamente ya retirarse por la edad que tenía. Sí. Y la sorpresa es que fue nombrado un 13 de marzo del 2013, después de una serie de votaciones que supuestamente, Raúl, Sí. no tienes tú que saber, pero todo el mundo sabemos cómo se dieron. Esa fue la sorpresa. El tipo ha sido impactante desde la forma que se presentó el primer día, la forma de vestir, la sencillez, sin nada de la parafernalia que trae un papa, los zapatos rojos, la museta, sin el anillo de oro del pescador, simplemente un tipo vestido de blanco, sencillo, y lo primero que hace es: recen por mí.
ahí esa conexión del Papa con el mundo, no sé cuántos millones de personas, por lo menos 1.000 millones de personas lo vimos, hizo la conexión. Y lo hace en una manera muy humilde. Y la gente dijo, oiga, este cuate está actuando. No, es la forma de ser del Papa Francisco. Desde el día que llega, decide dejar el Palacio Apostólico y se va a vivir a un apartamento de 70 metros, menos de 70 metros, cuando algunos de sus colaboradores viven en residencias de 600, 700 metros, todavía lo hacen, y el tipo decide vivir pues en la austeridad. Incluso tiene varios datos que empiezan a identificar en su pontificado. Uno de ellos es hablarle por teléfono al padre general. Sí. Él recuerda que es jesuita y tiene un padre general, claro, el superior de los jesuitas, y le dice, le habla por teléfono y el secretario dice, pues habla el Papa. ¿Cómo va a hablar el Papa? Si no es la línea roja, pues digamos, del papado. Ajá. Y se sorprende el padre general que le hable el Papa por su teléfono celular, no usó ningún intermediario, y le dice, oiga, estamos rezando por usted, y lo invita a tomar café a su oficina. Otra cosa que hace el Papa es ir a pagar lo que implicaba los gastos de la estancia cuando estuvo en el cónclave, y la gente dijo, no es posible que este hombre venga a pagar si es el Papa. El Papa ha dado muchas sorpresas, un tipo que sorprende. Tu pregunta, regreso a tu pregunta en la visita de México, sí, yo digo que es la más importante, porque si bien el Papa es la tercera vez que viene a América, la primera vez lo hizo en Brasil, en un compromiso, sí, que tenía Benedicto XVI. Así es una gira muy rápida, porque va a un encuentro de la juventud. Luego él viene otra vez a una visita que tenía a Filadelfia, y cuando decide pasar en septiembre pasado a Cuba, aprovecha para estar en Washington, va a Nueva York, habla en Naciones Unidas, asiste al Capitolio, y yo pensé que el Papa iba a aprovechar esta gira para llegar a México. Lo comenté a un programa de radio, otro de televisión, porque además él mismo lo dijo después. Sí. Yo pensaba entrar a los Estados Unidos por Ciudad Juárez o Morelia, pero la Virgen de Guadalupe no me lo iba a perdonar. Un poco esa claro, fue el planteamiento que hace el Papa. Luego por ahí algún colega comentó que el Papa quería venir a Guerrero. No, el Papa él escoge el momento y escoge la agenda y decide con quién reunirse y con quién no reunirse. Eso es muy importante, porque ha habido controversia respecto a con quiénes y sobre qué temas el Papa podrá tener audiencias. El Papa, mi querido Raúl, viene fundamentalmente a algo que él trae desde que era novicio. Sí. Asistir a ver a la Virgen de Guadalupe. Déjame decirte, lo decimos al auditorio, esta es la tercera vez que Bergoglio viene a México. Sí. Pero el Papa es uno, Francisco, la primera vez. Bergoglio vino en 1970 y vino en 1989, 99. Y lo primero que hizo, Raúl, al bajarse del avión, es ir a la Basílica de Guadalupe. En 1970, la antigua basílica. No sé, esta conexión del Papa debe ser muy intensa con la Virgen. Sí. Y la segunda vez va también en un momento que Juan Pablo II, que hoy es santo, estaba en México, y hubo una convocatoria de muchos obispos de todo el continente por se llamaba un documento Ecclesia en América, y vino también, y lo primero que hizo él, sin que nadie supiera, caminando quizá entre mucha gente que nadie se imaginaba que iba a ser Papa después, fue a dar gracias a la Virgen de Guadalupe. Ahora lo va a hacer en una manera muy especial. La semana pasada él dio una entrevista a la agencia Notimex, muy buena, que la recomiendo. Algunos periódicos la están publicando hoy en primera plana, como si fuera la nota dada ayer. No, esa es una entrevista que se difundió el pasado miércoles. Así es. Y que se hizo semanas atrás, con gente de la calle, común y corriente. Un excelente ejercicio periodístico, porque imagínate que las cámaras de televisión de la agencia Notimex anduvieron recorriendo 10 estados,
preguntándole a la gente qué quieres preguntarle a Francisco. Oiga, ¿qué le va a decir a Francisco? Francisco se tomó la tarde, Raúl, del 22 de enero, recibió todo este trabajo y todas las preguntas ante una pantalla de televisión y empezó a dar respuestas. ¿Por qué viene a México? Sí. Y fue cuando habla del tema de la Virgen, cuando habla del tema de trata de personas, de la violencia, de los migrantes. El Papa ya ha adelantado algo de su discurso. ¿Por qué te digo que es la más importante? Porque el Papa habla español. México ha tenido 7 visitas papales, 5 con Juan Pablo II, hoy santo, la primera en el 79, la última en el 2000, no me recuerdo si en 2002, 2004 creo, y después vino Benedicto XVI en el año 2012, gobernaba el presidente Calderón, y ahora con el presidente Enrique Peña Nieto vendrá el Papa a esta visita que es considerada histórica por muchas razones. Cierto. Una de ellas es que va a tener un recibimiento que no lo tuvo antes en Palacio Nacional. Claro, eso es muy importante. Y en Palacio Nacional, alguien me preguntaba en la mañana, pues no va a hablar ni de los santos ni de las vírgenes. El Papa Francisco es un papa muy sensible ante los grandes problemas del mundo. Trae una encíclica que es sobre la tierra, sobre, pues imagínate, el Papa ha mandado mensajes con lo que está pasando ahorita con este asunto en el sureste de ¿cómo se llama? Que le han roto, le han dado en la torre a la ecología. Sí, claro. Con la construcción de algunos hoteles. Y eso es uno de los planteamientos que trae el Papa, lo dijo en Naciones Unidas, lo dijo en el Parlamento Europeo. Vamos a tener muchas sorpresas con esta visita del Papa, Raúl. Eso es muy importante porque yo tuve el privilegio, cuando yo dirigía el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, de coparticipar como responsable de la coordinación de producción y transmisión de la gira, de la visita que hizo el Papa Juan Pablo II en 1990 en Zacatecas y en San Juan de los Lagos. Correcto. Fue impresionante la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, miles y miles y miles que se volcaron tanto a la capital zacatecana como al santuario de San Juan de los Lagos. Sí. Y fue impactante ver realmente ese gran fenómeno de la época. Hoy México es distinto. Los puntos de atención especial que se dice podrían ser abordados y en su caso generar cierta atención, ya la están generando de manera previa, es lo relacionado, por ejemplo, la violencia delictiva y la referencia de que México está viviendo su pedacito de guerra. Eso no es nada de lo que el Papa ha dicho. Déjame decírtelo, compartírtelo a ti y al auditorio. Muy bien importante. El Papa, para que ustedes tengan una idea, el Papa ha tenido muchas amenazas. Eso es. Por lo menos 2 grandes amenazas. Una de ellas, de la mafia italiana, concretamente de la 'Ndrangheta. Si tú has leído el libro de este escritor Saviano, te puedes dar cuenta de la intensidad de esta grupo delincuencial. No estamos hablando de cualquier grupo de los que conocemos en México, sino un grupo muy duro, muy firme y que se ha dedicado sobre todo al lavado de dinero. El Papa entra, empieza a limpiar las finanzas del Vaticano en una cosa que se llama Instituto de Obras de la Religión, IOR. Mucha gente y periodistas dicen el Banco Vaticano. El Banco Vaticano no existe, existe este instituto y que maneja grandes cantidades de recursos, 5,000 millones de euros en un año, que no son de la iglesia, son de inversionistas católicos y que lo dirige esta institución, pero que hasta antes de Francisco y sobre todo ya en la mitad del gobierno pastoral de Benedicto XVI, servían, mi querido Raúl Fraga, para lavar dinero. El fiscal antimafia, el señor Gratieri, comenta en una entrevista hace un año y cacho que el Papa pudiera sufrir un atentado por este grupo delincuencial denominado 'Ndrangheta. ¿Qué hace el Papa Francisco? No solamente no les tiene miedo, sino que decide ir un sábado a la región de Calabria, donde está la mafia,
y los excomulga públicamente. Es decir, Claro. no es que vaya a decir cosas graves aquí de lo que sucede, sino lo ha hecho en otras partes del mundo. Lo hizo en el Capitolio de los Estados Unidos, hablando de los migrantes. Digo, todos en algún momento hemos sido migrantes. Es decir, aprovechó obviamente el momento y lo dijo. Lo va a volver a decir aquí, sí lo dijo. Es lo que tú hablas, este pedacito de guerra, justamente lo dice él en la entrevista esta de Notimex. Sí. Una entrevista, un video que yo recomiendo que lo vean completo. Yo lo vi cuando salió, gracias a algunos links en Vaticano. Es un video de 33 minutos. Y estas partes que tú me estás comentando las va a decir, sin duda que las va a decir, hombre. Claro. Las ha dicho 1000 veces, que va a hablar de la trata de personas, pues lo ha hecho, los ha acusado y los ha excomulgado. De esos temas va a hablar el Papa. No nos sorprenda, no es una novedad para el caso mexicano. Quizá en el contexto de su discurso, pues sí va a herir algunos sentimientos de algunos, pero no va a decir ninguna mentira. Muy importante lo que nos está presentando Fred Álvarez, este retrato completo del contexto previo a la llegada del Papa Francisco. Y nada más recordemos cómo las mafias sicilianas e italianas han tenido tal poder que en 1992, ni más ni menos, asesinaron al juez Giovanni Falcone, el juez que justamente trabajaba en contra de esas mafias. Después de la pausa vamos a invitarle a que continúe en este espacio de Astele.tv. Siga con nosotros. Es cierto. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muchas gracias por continuar en este espacio donde Fred Álvarez, el periodista experto en el estudio y análisis de las religiones, nos está presentando su panorama sobre la visita del Papa Francisco a México. Fred Álvarez, ¿qué representa para México en cuanto a población católica con mucha historia el que hoy venga el Papa Francisco cuando ha habido, según las estadísticas, un descenso en el número de católicos en nuestro país y un ascenso de otras propuestas religiosas? Sin duda, el catolicismo, no solamente en México, Sí. en casi todo el mundo, sobre todo en Europa, ha decaído bastante. Hay nuevos continentes donde el catolicismo empieza a crecer, como China, como Asia, África. Mira, interesante. Sí, esos países empiezan a crecer y acá en Europa decreció, cerraron templos. Aquí en el México, por muchas de las trapacerías que se cometieron por los jerarcas católicos, pues bajó el número de feligreses, ¿no? Sin embargo, lo que está haciendo Francisco Sí. es volver a llenar los templos de fieles. Esto te lo digo con conocimiento de causa, Sí. porque yo platico también con grupos cristianos evangélicos. Así es. Y se dan cuenta, hay una especie de retorno de ovejas al redil. Y mira Bien. nada más, una oveja que retorna al redil fue Raúl Castro Ruz, que fue excomulgado junto con su hermano Ajá. Fidel por el Papa Juan XXIII, porque Sí. excomulgan a los comunistas. Y años después, antes de la visita del Papa Francisco a Cuba, Raúl dijo, bueno, pues si el Papa viene, yo casi voy a ir a todas las misas. No dijo que se iba a confesar y menos a comulgar, Sí. pero en el fondo hay mucha gente que es católica y que se ha alejado porque la jerarquía o el pastor o el sacerdote no le ve buenos bigotes en el sentido de comportamiento. El Papa Francisco lo que está haciendo es regresar un poco la credibilidad Ujú. de los católicos al catolicismo. Es una enorme tarea, no va a ser fácil, porque ya te lo dije, por un lado ha habido lavado de dinero, y hay que decirlo, y además reconocido por ellos, y por otro está el caso de muchos sacerdotes pederastas, sacerdotes que buscaron esa parte de su labor, teniendo gustos no, vamos, cada quien su gusto, además en este país no se discrimina, pero yo creo que esto es un crimen que cometen muchas de estas gentes, sobre todo violando a niños y sobre todo por su creencia. Es algo que el Papa lo tiene en mente y bueno, pues ya hay muchos que están en la mira, están en la picota. Antes no se castigaba, por ejemplo, a los obispos o superiores que ocultaban estos hechos. Te lo comento, yo desde la época de Marcial Maciel de Goyano, hay muchos que ocultaron, y ahora más el Papa acaba de crear un tribunal distinto para justamente juzgar a los que han ocultado. Todavía no hay nadie, nadie ha sido, digamos, enjuiciado. Yo creo que este tribunal empezará a funcionar en las próximas semanas o meses. Hubo una sola persona que es fue nuncio de República Dominicana, el señor Weseslovsky, que era nuncio, imagínate, era nuncio de muchos países, cercano, por cierto, Juan Pablo II, polaco, y el tipo se dedicaba pues a darle gozo al cuerpo, con niños, contratando niños, gracias al periodismo de investigación de una mujer de la República Dominicana. El Papa pudo enterarse y de inmediato, Raúl, de inmediato lo destituyó. De inmediato lo mandó llamar y lo recluyó, y empezaba el juicio a este personaje Weseslovsky. En julio pasado no se pudo presentar porque estaba enfermo.
estaba la periodista de la República Dominicana con un grupo de gente, yo seguí el tema, escribí un par de textos, ¿y qué crees? La segunda vez que es llamado, pues ya no aparece porque amanece muerto. Circunstancias raras, en el Vaticano no hay cárceles, son celdas, son lugares donde la gendarmería vaticana es el que lo cuida, pero bueno, esos son los juicios que ha habido, hay muchos pendientes, las cosas poco a poco han cambiado. En México todavía nos falta mucho, pero bueno, ahora con la comunicación tan rápida, Raúl, no solamente de la televisión o de la televisión que estamos ahorita por internet, sino a través de la red social, sobre todo Twitter, las cosas funcionan muy rápido. Esta va a ser otra diferencia de las visitas anteriores, porque esta va a ser la visita del Twitter. ¿Qué tal? Y del Facebook. Y la difusión en redes, en tiempo real. Por cierto, de lo que estás comentando, esta importante investigación de la periodista dominicana, sí, también está el caso de alto impacto ya en las salas cinematográficas del mundo, de la película Spotlight. ¿Ya la fuiste a ver? Sí, por supuesto. Bueno, donde The Boston Globe. The Boston Globe. Este tema, Raúl, para mí no es nuevo. Sí. Yo lo vi, le di seguimiento al tema de Bernard Love. Así es. Bernard Love era el cardenal, por cierto, muy cercano a Juan Pablo II, lamentablemente, y un hombre que en su momento fue Papá Billy, o Papá Billy. Sí. El tema de Boston, el tema de los grupos pederastas en esta región, les empezó a preocupar a la Santa Sede por las demandas que se fueron acumulando. Y este grupo que tú estás hablando y viste en la película existe y tiene una representación en México, por lo menos para 2 casos. Estos grupos, Raúl, no van por el perdón nada más, sino para la reparación del daño. Sí, el tema de las víctimas hay que no solamente pedirles perdón, sino también reparar o intentar reparar el daño. ¿Qué sucedió en esta región en Boston? Que le costó una enorme fortuna, millones de dólares a la Iglesia Católica norteamericana, una de las iglesias junto con la alemana que más aportan a la Santa Sede. Tuvieron que cerrarse templos, venderse templos. A diferencia de México, donde los templos son propiedad de la nación, en otras partes del mundo los templos son propiedad de la iglesia o de las iglesias particulares, en este caso la diócesis de Boston. Sí. El cardenal Bernard Love vive hace menos de... El Papa llegó en marzo del 2013 y resultó que Bernard Love estaba viviendo en la casa de Santa Marta, porque ahí fue perdonado, digamos, por el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI lo deja, y el Papa Francisco se entera que está ahí. Él le dio seguimiento especial al tema de la película, el filme que tú me estás comentando, que también lo recomendamos, y resulta que en una vez se lo encuentra y lo evade. Bernard Love se da cuenta que ni siquiera lo quiere saludar, y Love está desaparecido. No sabemos dónde viva, dónde esté, pero gracias a Hollywood, a este filme, pero también gracias al periodismo de investigación, Raúl, es que se han abierto este mugrero. El caso de los legionarios de Cristo fue un trabajo de periodismo de investigación. Sí. La Iglesia Católica no se ha dado golpes de pecho así y de descubrir. La Iglesia Católica tiene un compromiso de decir, aquí está este hombre y lo presento ante la justicia. No ha habido, que yo conozca en el caso mexicano, de un obispo que sabiendo aún que el sacerdote de la parroquia fulana de tal es un bribón, lo va y lo presenta a la justicia. No la justicia divina, Raúl, la justicia de los hombres debe de ser castigada. En este momento hay varios casos, conozco por lo menos uno en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el caso de abusos sexuales, de un jovencito que fue violado por un sacerdote acá por el sur de la ciudad, y que por cierto el Papa Francisco le escribe una carta personal. El muchacho se apellida Romero Collin y le dice y le pide perdón. Cuando yo te digo que el Papa se va a reunir, pues no se va a reunir con muchos, Raúl, porque son muchos. La verdad es que yo cada vez
Hoy en el periódico Reforma, hoy en la mañana leo otro caso de otros, gente, desde monaguillos hasta cuates que deciden ser curas, que son violados por estos bribones. Este país tiene 16,000 sacerdotes católicos. No sé cuántos tengan esas tendencias. Afortunadamente es una minoría, pero hay que denunciarlos. Hay que hablarle y ponerlos a la justicia y si no, balconearlos en los medios de comunicación. Algunos han cuestionado el papel que al respecto, en medio de este gravísimo escenario de conflicto y de excesos de algunos sacerdotes, no ha habido respuesta de la cúpula clerical mexicana, o más bien ha habido, se dice, una manera de dejar hacer, dejar pasar. Ese es un problema, Raúl. Yo creo que los tribunales interdiocesanos, los tribunales particulares, lo único que han hecho es tapar la basura debajo de la alfombra. Yo conozco muchos casos de sacerdotes desde hace muchos años, y no en la Ciudad de México, en Sonora, en Oaxaca, muchos en Oaxaca, otros en Guerrero, otros en Jalisco, otros en San Luis Potosí. En Jalisco, por cierto, el obispo de Autlán fue retirado de su ministerio, aún sin cumplir la edad de 75 años, que es lo que te permite la legislación eclesiástica para retirarte y que puedas recibir pues una pensión o vivir. Sí. Pues el tipo tuvo que ser suspendido a los 72 años porque había encubierto a un sacerdote. Hay otros casos de renuncias en el mundo. Vamos a ver, si no, no le vamos a creer al Papa Francisco, muchas renuncias anticipadas de obispos. No que ellos hayan cometido estas barbaridades, sino que las hayan ocultado. Tú mismo estás platicando de cosas que se dan. ¿Sabes qué hacían los obispos? Los mandaban, porque existen clínicas, algunas clínicas de recuperación, como si estuvieran enfermos. Eso es. Cuando estos tipos no solamente están enfermos, deben de ser destituidos, hechos a un lado. A mí no me preocupa, por ejemplo, los sacerdotes concubinarios, que son muchos. De estos 16,000 que hay en México, mi querido Raúl, pues muchos tienen hijos e hijas, y qué bueno, ¿no? El celibato es una imposición de Roma, tardía, por cierto, no está en ninguna parte de ¿cómo se llama?, de la Biblia. Es una cuestión que tuvo que ver también porque había conflictos por las fortunas entre los papas de muchas momentos en la historia, y fue impuesto el celibato, ¿no? Yo creo que los pastores deben de casarse, tener hijos, como los otros pastores en las otras iglesias cristianas evangélicas, o la misma iglesia anglicana, que tiene hasta obispas, y tiene homosexuales, y tiene lesbianas, y tiene lo que es este mundo, Raúl. Esa es la iglesia que quisiéramos ver. Hay muchos. La otra vez fui a una entrevista con un amigo, con Ricardo Alemán y con Manuel Arellano, y Manuel me insistía, decía Manuel, es que tienen que aceptarse las mujeres sacerdotisas. Bueno, pues se tienen que aceptar, pero pues es una discusión que se va a dar. Claro, y decía, no, es que, pues entonces no creas en ellos. Le digo, vete, cámbiate de religión. Esa discusión la tuve con Manolo. En el programa La Otra Opinión. En el programa La Otra Opinión, eso fue en diciembre. Le digo, mira, maestro, lo único que yo te puedo decir es que este hombre intenta hacer unas grandes transformaciones. Es un hombre encantador, yo le creo, yo lo he seguido, y pues le van a buscar hasta por debajo de las piedras y no le vas a encontrar muchas cosas. Quizá todo el mundo somos pecadores, pero bueno, pues yo creo que dentro de la Iglesia Católica ha habido 266 papas con Raúl, y este hombre, cuando salga, que se va a retirar en vida, pues yo creo, también lo percibo así, junto con el que está ahorita, Benedicto XVI, sin duda van a ser santos, como lo fue Juan Pablo II. No creas que de los 266 papas, todos han sido santos, aunque les digan Santo Padre. Debe ser una minoría. No, es una minoría, sin duda. Se requieren otras características, muchas, muy particulares, para que una persona pueda ser santo. Y en el caso del Papa Francisco,
comentábamos cómo en su juventud él estudió para ser técnico laboratorista químico. Correcto. Y difícilmente se imaginaban seguramente en aquel tiempo quienes estaban alrededor de él y él mismo que alcanzaría esta dimensión en la cúpula católica del mundo. Pues yo creo que nadie, Raúl, aunque si tú estudias para cura, pues algún día dices que quizás sea papa. Es como que el abogado que estudia y desea ser ministro de la corte, ¿no? Sí. Pues no es para todos, pero bueno, este hombre se sacó la lotería. Hay otra hipótesis de que fue una decisión de Benedicto XVI, un compromiso que tuvo con él, porque cuando nombran a Benedicto XVI en el año 2005, para ser papa se requieren, Raúl, las 2/3 partes de los hasta 120 cardenales que están en un colegio. Sí. Que se requiere es una mayoría calificada. Ajá. No es obra del Espíritu Santo, Claro. Es asunto de hombres, de votación. ¿Por qué eligieron a Bergoglio y no eligieron a un italiano? Porque los italianos se pelearon entre sí y porque estaba ahí Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, que llegó a ser papa gracias, y esto lo sabemos por el periodismo de investigación, que alguien platicó. Tú no puedes platicar lo que sucede en el cónclave, está cerrado y es secreto hasta que te mueras, si nadie se puede enterar, pero finalmente nos enteramos que el señor Benedicto XVI llega a ser papa gracias a que el señor Jorge Mario Bergoglio declina su participación. Es decir, Benedicto XVI no obtenía, después de varias votaciones, las 2/3 partes de 2/3 partes para ser votado, hasta que en un momento se trabó el cónclave. Al trabarse el cónclave, Raúl, las reglas dicen que vas a estar bote y bote y bote y va a salir el humo negro, o sea, la fumata blanca es habemos papa. En la historia del nombramiento del papado se han tardado más de un año, yo para que tengas una idea de los grandes intereses. Entonces, en aquel tiempo, Bergoglio les pidió a sus hermanos, no voten ya por mí. Es decir, hay una declinación a favor de Benedicto XVI. Benedicto XVI, yo tengo esa hipótesis, le paga el favor, porque la mayoría de cardenales, ya con Benedicto, pues son de él. Bergoglio está creando su propio colegio cardenalicio. Él lleva 2 consistorios. ¿Qué significa? Que estás nombrando cardenales cada determinado tiempo. En México nomás ha nombrado un cardenal. Sí. Hay otros cardenales, pero nombrado por él uno. Dentro de poco habrá otro consistorio y habrá nuevos cardenales, mi querido Raúl. Muy bien, importantísimo. Vaya panorama tan enriquecedor y bien documentado que nos estás compartiendo, Fred Álvarez. Y vamos a continuar en la última parte de este espacio, la Agenda del Emprendedor, después de una pausa. Siga con nosotros. Nos colgamos, ¿verdad? ¿Cómo está? En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces a Astele?
Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muchas gracias, estamos en la parte final de la agenda del emprendedor de Aztele.tv, ni más ni menos que con el experto periodista en el análisis de las iglesias, Fred Álvarez. Fred, ¿cuál pudiera esperarse que sean las líneas discursivas o los mensajes claves que el Papa pudiera manejar sobre la agenda de conflictos que vive México y que se han estado manejando ahí, lo relacionado con la migración, con la violencia delictiva, con el narcotráfico, con la impunidad? ¿Cuáles serían en tu El opinión? Papa va a ser muy cuidadoso en saber decir las cosas. Bien. Aunque el Papa pues tampoco tiene pelos en la lengua y dice las cosas como le parecen. Por ejemplo, en Palacio Nacional el Papa va a dar un discurso a la clase política y al pueblo y al mundo. Bien. Como lo ha hecho y como lo hizo, por ejemplo, en el Capitolio de los Estados Unidos, con mucha elegancia habló de los migrantes. Y le dijo, ustedes tienen finalmente todos somos migrantes. Yo mismo soy un migrante. Él es hijo de argentinos que llegaron ¿de dónde descienden los argentinos? De los barcos, dice el chiste. Claro. ¿No? Entonces todos, ese es un conjunto de gente de toda... Sí. Y los Estados Unidos está hecho, mi querido Raúl, de migrantes. Claro. La Ciudad de México somos casi todos migrantes del interior del país. Entonces, esa es la realidad. Ahí va a mandar un mensaje en Palacio Nacional, un mensaje firme, déjame decírtelo, para los amigos de Aztele. Va a hablar del padre de la patria. Bien. Imagínate, una reivindicación a Morelos y a Hidalgo. Los curas. Porque además ahí está presente y también Juárez. No Bien. sé si el padre si el Papa en un momento tenga que acomodar su discurso que redacta personalmente para hacer mención a Juárez. Imagínate nada más, eso es histórico. En primer lugar sé que va a subir las escaleras, va a subir el elevador, porque el Papa ya no puede caminar muy bien, tiene 79 años, trae un problema en las rodillas. Va a subir el elevador donde no solamente sube el presidente, un elevador que el primero que lo usó fue Porfirio Díaz, que también era un católico y que en su momento iba a ser cura. Casi muchos de nuestros gobernantes liberales iban a ser curas. Bueno, los padres de la patria fueron curas. Cierto. El Papa ahí va a mandar un mensaje y va a hablar pues de muchas cosas, ¿no? No esperemos ni de la violencia, ahí no lo va a hacer. Luego el Papa recibe las llaves de la ciudad. No le interesa al Papa recibir llaves de la ciudad, pero se las va a dar el señor Mancera. Mancera va a estar presente en varias reuniones, Raúl. Luego te platico fuera del aire. Después de ahí, él va a estar a su compromiso original que viene a México, que es ir a la Basílica. Por eso él dijo en un comentario a los reporteros cuando viajaba de Sudáfrica
del Vaticano Sudáfrica, dijo que venía a México única y exclusivamente porque aquí estaba la Virgen. Punto. Cierto. Si no estuviera la Virgen no voy. Ujú. Entonces voy a otros lugares donde nadie ha ido. El Papa va a estar en Ecatepec y va a estar en una misa multitudinaria de un lugar donde es un lugar y se crea una de las diócesis más jóvenes, la de Ecatepec. Sí. Se acaba de crear recientemente la de Cuautitlán Izcalli, Ujú. pero es una diócesis donde hay, por cierto, un enorme crecimiento de grupos cristianos evangélicos, pero también hay una gran pobreza, falta de agua, de seguridad, y el Papa, dependiendo del auditorio, su discurso. Bien. Si son jóvenes, va a hablar de jóvenes. Si son de amas de casa, de viejitos, habla y aprovecha el tema. Y él puede traer un discurso, Raúl, y cambiarlo. Sí. Yo he seguido, ¿te acuerdas? Los discursos se embargan. Y Claro. caray, este es otro discurso porque el Papa improvisa. Luego de ahí, hablará en Chiapas, va a tener un diálogo, tengo entendido. Va a ser un fenómeno distinto de hablar con la gente ahí. Ya lo ha hecho en otras partes del mundo, ¿eh? No es la primera vez que lo hará, pero le ha resultado bien el ejercicio de que alguien le pregunte y conteste, así como lo Bien. hizo Notimex en la Claro. entrevista. Y en Chiapas creo que el Papa decidió ir a San Cristóbal de las Casas, una diócesis muy particular, quizá la diócesis más distinta de todas las que existen en el mundo, una diócesis eminentemente indígena. Ujú. Casi el 80% de la feligresía que vive allí son indígenas, pero además son indígenas de varias denominaciones, maestro, sí, de varias etnias, Eso pero es. también hay ahí Ajá. un enorme crecimiento de grupos cristianos evangélicos y hay también hasta católicos mexicanos. Ahí va a mandar un mensaje el Papa con los indígenas, también de la pobreza, y es una misa más o menos 100,000 gentes, donde no solamente son chapanecos, habrá de Oaxaca, de Veracruz, de varias partes del país y de Centroamérica. Va el Estado Obispo de Centroamérica. Ujú. Terminando la misa tendrá una comida y después irá a algo que para mí resulta sorprendente y mágico. Ir a orar también, así como va a ir a orar a la basílica, va a ir a orar a la tumba de quizá el último teólogo de la liberación, de Samuel Ruiz García. Claro. Eso es mágico también, Por Raúl. supuesto. Impactante, porque además el obispo del lugar, don Felipe Arizmendi, le comentó a un reportero del periódico Reforma que algunos se habían negado a que el Papa fuera a ese lugar. Pero cuando el Papa dice, quiero ir a la Virgen, si tú como periodista le hubieras preguntado al Papa, ¿y por qué va a Chiapas? Él te hubiera dicho, voy a Chiapas a la tumba de Samuel Ruiz, punto. Ujú. Es reivindicar a este hombre a 5 años de difunto, Sí. que lo puede ser inclusive venerable o otra características, y no te sorprendas que dentro de algunos años don Samuel Ruiz esté en los altares, como lo está en los altares el obispo aquel que fue asesinado en San Salvador, ¿te acuerdas? Sí, como De el Monseñor Romero. Romero Gadalnés. Sí, señor. Y Juan Pablo II lo tenía ahí congelado, Benedicto XVI no le hizo mucho caso, y este hombre lo reivindica y lo hace ya venerable, y creo que es un mártir, Bien. porque muere mártir. Luego, va a estar en Morelia. ¿Qué va a decir de Morelia? Morelia ahí es la cuna, digamos, también en gran parte de la familia michoacana. Acaban de salir unas ¿Cómo mantas, no? Raúl, Sí. y además están los grupos de autodefensa todavía. El Papa no es ajeno a eso. El Papa va a hablar de ese tema, sin duda. Sí. Hasta hubo un editorial desde la fe del arzobispado donde hace esta crítica y el arzobispo del lugar le contesta y se arma un alboroto ahí. No, el Papa va a hablar de eso, pero tampoco va a llegar aquí a hacer una crítica y decir el presidente o los gobernantes. No. El Papa lo dijo en la entrevista, él viene a aportar, viene a aprender. El Papa, mi querido Raúl, es un puente de la paz. Cierto. El Papa no solamente hizo esto con Cuba y Washington, sino también que logró algo que nadie ha logrado: ir a orar, judíos y musulmanes, al Muro de los Lamentos en Jerusalén. Y se los lleva a orar a Roma. Ujú. Por cierto, un día antes que reciba el presidente Peña Nieto, un sábado, junio del 2014.
El Papa es un constructor de la paz, es un hombre de puentes. Papa creo que significa también puente. Sí. El Papa, esa es su labor y no va a desaprovechar un momento para unir. Alguien me preguntaba, creo que tú fuera del aire, el tema de los 43, de los desaparecidos. Mira, yo creo que el Papa va a tener un encuentro con ellos, pero no va a ser un encuentro para ser publicitado, porque el Papa es muy respetuoso de quien lo invita. Este es un viaje pastoral, pero es invitado por el presidente de la República y él acepta esta invitación. Bien. Cuando el Papa va a la reunión de Filadelfia de las familias, obviamente ese es el motivo de la visita a Estados Unidos, pero recibe una invitación del presidente Obama para que lo visite en la Casa Blanca. Entonces el Papa, pues es un hombre cortés. Claro. No va a violentar ni va a hablar mal de ti. Si yo te invito a mi casa, Raúl, y hay alguien ahí que te quiere mentar la madre, pues yo te voy a defender. Y en Es ese decir, mismo contexto se esperará su última parte de la gira en Chihuahua, el día miércoles. Chihuahua es el otro punto firme, fuerte, que el Papa ha soñado hacerlo. El Papa soñó venir a la Virgen, lo va a hacer, porque así es. En el caso de Ciudad Juárez, yo creo que así como fue orar al Muro de los Lamentos, y así fue como orar a esta frontera donde ha habido muchas muertes de inocentes, Sí. sobre todo feminicidios, algo que le duele mucho al Papa, y que la trata de personas está en su contexto. Yo creo que lo que va a hacer el Papa es, si puede, va a pasar la frontera caminando, y en el medio de la frontera dirigir un mensaje para que se escuche en todo el mundo ¿Qué tal? y que se escuche fuertemente en un momento, Raúl, donde hay elecciones en los Estados Unidos y donde el Papa, y como muchos votan y votamos, es decir, aunque tú y yo no votemos a veces con un comentario, sobre todo con este aparato de las redes sociales, quizá algún familiar que ya puede votar por allá, logremos convencerlos y que modifique el voto. Excelente. El Papa llega pues en ese momento, irá a una cárcel también, va a orar con los presos, lo va a saber que se va a abrazar con ellos, y fuera de todo el relajo que va a haber, el hombre nos va a dar sorpresas, Raúl. La seguridad del Papa es una seguridad de 7 personas nada más, donde la encabeza el jefe de la Gendarmería Vaticana, que es un italiano, el coronel Gianni, y lo acompaña el jefe de la Guardia Suiza, que es un suizo. Es un colectivo de 7 personas que son los que siempre andan vestidos de negro y que andan en el Papa móvil, pero la responsabilidad de la seguridad del Papa depende exclusivamente del presidente de la República, que la delega al jefe del Estado Mayor Presidencial. Todas las policías locales, municipales, se van a coordinar en esta gran labor. El Papa aquí se le quiere, no creemos que vaya a haber algo, pero pues Dios guarde. Fred Álvarez, nos has compartido una verdadera cátedra, extraordinaria manera de ilustrarnos qué es lo que representa esta visita del Papa. Muchas gracias por estar con Raúl, nosotros. es un gusto estar contigo y lo hago con mucho gusto. Muchas gracias y también agradecemos a usted que nos sigue en todas las latitudes del planeta por seguir este espacio clave de análisis. Agradecemos también a Kenneth Dembo, el coordinador de nuestro equipo muy profesional siempre de producción. Gracias y nos veremos la próxima emisión de la Agenda del Emprendedor de Astele.tv. Gracias. Se nos